Laboratorios Farmalat reafirma su compromiso de llevar a usted productos de la más alta calidad, renovando la certificación del informe 32, obteniendo 100 puntos, garantizando así la eficacia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos elaborados por la corporación. En Laboratorios Farmalat estamos orgullosos de contar con esta certificación y poder llevar hasta usted un legado en salud. Laboratorios Farmalat, liderazgo de calidad. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalat.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes. Hola, qué gusto poder saludarle de nueva cuenta en este espacio que hacemos con mucho cariño en nombre de todo el equipo de los investigadores médicos. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su sintonía. Quédese con nosotros porque vamos a hablar de uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, el cerebro, un órgano apasionante que ha dejado pues muchas dudas aún en la medicina, pero tenemos mucha información acerca de él, las enfermedades que lo aquejan y cómo poder ayudar con la medicina biomolecular a las personas que padecen enfermedades neurodegenerativas. Así que iniciamos. Y de esta manera damos inicio a un programa más de los investigadores médicos. Como se lo mencionamos, en esta oportunidad vamos a hablar del cerebro y sus funciones. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de la psiquiatría, de la salud emocional, la salud mental. Y para ello tenemos como invitada especial a la doctora Mirna Roxana Santos, quien es psiquiatra y nos acompaña en este programa. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bien, aquí viniendo a ver qué podemos compartir. Esperamos que no sea la última vez que la veamos y que tengamos la oportunidad de conversar más con usted. Vamos a iniciar con algo muy importante, que es hablar sobre el rol de un médico psiquiatra. ¿Qué nos puede decir? El rol de un médico psiquiatra, aunque pareciera no importante, incluso pues últimamente nosotros como psiquiatras, como asociación psiquiátrica, hemos estado trabajando mucho en lo que es el estigma tanto en salud mental como en la medicina, y nosotros como psiquiatras, ¿verdad?, que nos está tocando posicionarnos a través de nuestros manejos, de transmitir el conocimiento sobre salud mental, porque aunque ha sido mal visto a la función del psiquiatra. El psiquiatra está para ver locos, el que va con el psiquiatra está loco. Realmente no es así. La función del psiquiatra es realmente el manejo de las enfermedades mentales. Y las enfermedades mentales pues no son como mucha gente lo ve, que se los inventan o que se pueden manejar solas, sino tienen un componente biológico bien estructurado y bastante complejo a nivel cerebral, y es sobre eso sobre lo que el psiquiatra trabaja. Muy bien, doctora, lo que usted mencionaba, qué tan importante es, ¿verdad? En la sociedad guatemalteca, lamentablemente, y también en Latinoamérica en general, no se tiene esa cultura de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, porque lo que usted decía, ¿verdad? El que va al psicólogo es porque está loco, yo no voy ahí, ¿para qué le voy a contar mis problemas a alguien que no conozco? Mientras en otros países más desarrollados, esto ya forma parte incluso de una rutina médico que impulsan las autoridades. Queremos saber la importancia esa de la salud mental, cómo podemos inculcar en la población que es importante, al igual que la física, también la mental. Bueno, de hecho, últimamente, bueno, no últimamente, yo diría que desde hace unos 10 años se ha estado manejando el término de no hay salud sin salud mental. Y se ha tratado de enfocar la salud a un concepto integral en el que tanto la salud física depende de la salud mental como la salud mental de la salud física, ¿verdad? El poder integrar
todo lo que es un bienestar mental para poder tener un bienestar físico y el integrar también el bienestar físico al manejo del bienestar emocional o mental. Entonces, sí, complemento. Tiene una fuerte relación, ¿verdad? Uno con el otro. Totalmente. ¿Qué diferencia hay entre un trastorno y una enfermedad mental o una enfermedad psiquiátrica? Bueno, es relativamente lo mismo. Las enfermedades mentales o psiquiátricas son trastornos, ¿verdad? Cuando decimos que un problema emocional se vuelve un trastorno o una enfermedad, cuando se acentúan nuestros rasgos de personalidad o nuestros mecanismos de defensa o la forma en que respondemos a los estímulos se acentúan tanto que entonces nos empiezan a causar conflicto o disfunción, ya sea a nivel social, a nivel laboral o en cualquiera de nuestras áreas o nuestros ámbitos de funcionalidad. Empezamos a funcionar mal, por decirlo así, y entonces ya estamos hablando de un trastorno, de una enfermedad, que es relativamente lo mismo. Okay. Los seres humanos estamos llenos de emociones y es imposible no poder sentir tristeza, alegría, son emociones que pueden ser pasajeras, pero cuando la tristeza, por ejemplo, ya se convierte en depresión, entonces ya estamos hablando de un trastorno. Sí. Acostumbramos mucho a decir, ay, se fue mi novio y yo quedé con depre. Sí. O incluso términos como el trastorno bipolar, ¿verdad? Ay, es que yo parezco bipolar o ando bipolar. Sí, lo dicen como que fuera algo que no tuvieran un diagnóstico, ¿verdad? Sí, pero realmente la depresión, el trastorno bipolar, los problemas emocionales, al igual que los problemas cardiológicos, los problemas físicos, tienen una clasificación diagnóstica, hay criterios para poder definir una tristeza como depresión y cuándo puede ser una tristeza normal. Pero en términos generales podemos decir que la tristeza es una emoción normal, es una respuesta a la frustración, a la pérdida y que se caracteriza por sentimientos de desesperanza, ganas de llorar, pero que va acorde a la pérdida que hayamos tenido. Bueno, cuando hablamos de pérdida hablamos de duelo, que es una forma también de tristeza marcada, que es ante la pérdida de algo. Pero la tristeza en general la sentimos cuando nos frustramos por alguna situación. Cuando se vuelve enfermedad, cuando se vuelve depresión, como hablábamos anteriormente, cuando ya nos empieza a afectar, a ser algo exagerado en relación al estímulo. Por ejemplo, el decir, por cualquier pérdida, por más grande que sea, lo normal no es que querramos morirnos, es normal que extrañemos algo, que extrañemos a alguien, que lloremos por algo, pero durante cierto tiempo, ante cierta intensidad y dependiendo del grado del estímulo. Pero a veces podemos sentir ese grado de tristeza tan marcado, tan fuerte, que nos haga disfuncionar, por ejemplo, faltar al trabajo porque no tenemos ganas o porque no tenemos fuerzas para levantarnos o porque no hemos dormido bien, por una pérdida muy pequeña o incluso sin tener pérdida, y entonces visualizar la realidad desde una dimensión diferente a como lo ven los demás. Ahí ya podríamos estar hablando de que puede haber una depresión. Entonces, cuando uno dice, ah, no, esta tristeza está siendo como más exagerada de lo normal, ¿verdad? O cuando empiezan a haber síntomas físicos como trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, que son los más comunes, ¿verdad? Ya sea dormir mucho o tener problemas de insomnio o comer mucho, como con mucha ansiedad, o que se nos vaya el apetito. Entonces ya podemos decir, aquí está pasando algo, esta tristeza no es una tristeza normal, no es acorde al estímulo que estamos teniendo, entonces ya en una consulta ya se evalúa si llena los criterios diagnósticos o no para una depresión. Muy bien. Doctora, ¿cuáles son esas patologías más frecuentes, usted en su experiencia,
¿Cuáles son esos casos que usted ve más frecuentes? Bueno, lo más frecuente que vemos como psiquiatras en la consulta del día a día, consulta externa podríamos decir, son los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Esos son los más comunes, esos los vemos de 5 en adelante todos los días. Sin embargo, pues ya depende de cada uno de nosotros a qué se dedique. En mi caso, yo trabajo mucho con pacientes en crisis, pacientes psicóticos, entonces yo también veo un gran número de pacientes con trastorno bipolar y con esquizofrenia, que eso sería en la parte de los trastornos psicóticos. Pero ya en la clínica del día a día, la mayor parte de casos son depresión y trastornos de ansiedad. Ahorita con esto de la pandemia aumentaron mucho los casos de trastornos obsesivos. Sí, porque se tiene conocimiento que las personas que han padecido COVID después de un tiempo padecen de ansiedad, ¿verdad? Sí, muchos de los pacientes, sobre todo los de las cepas iniciales, ahí se unieron muchos factores ambientales también, aparte de todo el proceso inflamatorio que se vivía durante la infección. También había muchos factores ambientales que desencadenaban crisis de ansiedad, crisis de depresión. Hubo muchos casos de depresión por duelos repetidos, sí. También casos de estrés postraumático en los pacientes en los que sufrieron síntomas graves del COVID. Y algo que fue bien característico, sobre todo en el primer año y medio, es que los pacientes post-COVID, un buen porcentaje, yo diría tal vez un 50%, con trastornos de sueño y trastornos de ansiedad, que eran como transitorios, ¿verdad? Que no necesitaron un tratamiento con medicamentos a largo plazo, sino pues, a veces algunos medicamentos para manejar la ansiedad, la psicoterapia, un buen plan educacional y salieron del cuadro. Sin embargo, muchos que estaban tal vez predispuestos a padecer depresión o a padecer trastornos de ansiedad desencadenaron, incluso algunos, pocos, pero sí hubo algunos que presentaron cuadros psicóticos severos por post-COVID. Sí, es algo también que se esperaba de alguna forma, lamentablemente, ¿verdad? Porque nadie estaba preparado para una pandemia como la que estamos viviendo y al inicio, pues, 0 abrazos, 0 contacto. Aún hay algunas restricciones, pero al inicio de la pandemia fue bastante drástico el cambio. El amor, las muestras de afecto es algo que como ser humano necesitamos y el tener alejada a nuestra familia pues hizo que de alguna manera se desencadenara lo que usted nos está comentando. Neurosis, doctora, ¿qué nos puede definir como neurosis? Bueno, la neurosis no está dentro de las clasificaciones diagnósticas, ¿verdad? Sino más que todo es como una descripción tal vez del grado de sintomatología de un trastorno mental. Yo normalmente suelo dividir en 2 grupos los trastornos mentales, los que nos producen psicosis y los que nos producen neurosis. Ambos nos dan cierta disfunción, solo que la psicosis nos saca de la realidad en esa disfunción, mientras que la neurosis nos hace reaccionar de manera distinta a los estímulos sin sacarnos de la realidad, sino únicamente como acentuar más ciertas características obsesivas, características depresivas, características ansiosas, que se acentúan, que nos provocan cierta disfunción, pero no nos sacan de la realidad. Mientras que la psicosis ya salimos de la realidad, tenemos ideas delirantes, tenemos alucinaciones, tenemos pérdida del contacto con la realidad. Entonces yo podría definirlo de esa manera, ¿verdad? Es la parte de los trastornos psiquiátricos que sin llegar a psicosis nos causa cierta disfunción. Qué interesante. Lo que también quisiéramos saber es de todos los pacientes que usted nos está comentando, ¿quiénes son los que padecen más de este tipo de enfermedades, hombres o mujeres? Bueno,
Si revisamos, depende mucho de los diagnósticos, ¿verdad? En función de la depresión, que es lo que más se ve, estadísticamente se dice que que las mujeres son las que padecen más depresión que los hombres, en una proporción de 2:1. Si hablamos de trastorno bipolar, casi que la frecuencia es 50-50. Si hablamos de esquizofrenia, la frecuencia es más en hombres que en mujeres, y así dependiendo del diagnóstico. En el caso de los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, pues se dice que las estadísticas pues nos orientan más a que se presenta más en mujeres. Y hay varias razones para esto. Una de ellas es toda la parte hormonal, digamos. Los cambios hormonales. Que nos hace como más sensibles a deprimirnos, más sensibles a ponernos ansiosas. Pero por otro lado también podemos hablar de cierto subregistro que hay, porque en el hombre, por lo menos aquí en Guatemala, culturalmente no es como muy permitida la depresión en el hombre. El hombre que se deprime, el hombre que llora, es una persona débil. Entonces, culturalmente la depresión se ha manejado, la depresión y los trastornos de ansiedad, incluso trastornos bipolares, que se han diagnosticado así muy tardíamente porque se han enmascarado a través del cigarrillo, del alcohol, que es lo más común, y hoy en día que podemos ver también uso de otras sustancias como la marihuana, que está muy utilizada, sobre todo en los jóvenes. Entonces ahí hay como cierto subregistro dentro de los hombres, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay factores culturales y factores biológicos que nos predisponen más a las mujeres como para ser parte de esas estadísticas mayores en el caso de la depresión y de la ansiedad, ¿verdad? Aparte, pues el hecho de, bueno, ahora ya la mujer participa mucho más en otras actividades, ya no está encerrada en la casa, pero anteriormente sí había mucha depresión, sobre todo en las amas de casa, por no poderse ver realizadas en muchos de los roles que quisieran. Y no ocupar su mente en otras actividades. Doctora, ya para finalizar, algo breve o alguna recomendación que usted nos pueda brindar para poder tener una salud mental. Bueno, cabal, ahorita estaba en una reunión de esto y platicábamos sobre varios factores, ¿verdad?, que hacían que no pudiéramos como prevenir una depresión, cuadros de ansiedad. Sin embargo, hay cosas como muy prácticas, es cierto, no económicamente no se presta la sociedad para evitar algunos casos de depresión, pero pues básicamente yo creo que se han perdido mucho las herramientas que teníamos para defendernos ante los estímulos negativos. Se dice que Guatemala era un país como muy resiliente, pues ahora ya no, ¿verdad? Estas generaciones han como sobreprotegido mucho a los niños, se ha perdido mucho la actividad física, se ha perdido mucho el ejercicio mental, no dejamos que nuestros niños, que nuestros jóvenes piensen, memoricen, hagan funcionar su mente, y tampoco ejercitarse, ¿verdad? Yo creo que esa es como una de las bases, ¿verdad?, para prevenir todos este tipo de trastornos. Poder mantener una vida equilibrada, tanto física como emocionalmente, ¿verdad? Promover una autoestima adecuada, no significa ser egoístas, sino mantener el equilibrio entre amarnos, conocernos, aceptarnos, y tratar de mejorar los aspectos que no nos favorecen o que no nos gustan de nosotros, pero al mismo tiempo también tratar de mantener una buena salud física, ejercicio y todo. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por toda esta información y por su presencia aquí en Los Investigadores Médicos. Continuamos con más. Al volver de estos consejos de salud aquí en Los Investigadores Médicos, estaremos hablando de la importancia de nuestro cerebro.
Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El Centro de Innovación Médica pone a tu servicio Mediconsulta SIM, que te brinda una experiencia clínica desde tu casa. Ingresa a www.farmalad.net en la pestaña Mediconsulta y podrás estar en contacto con cualquiera de nuestros médicos del SIM. Contamos con seguimiento a tu caso clínico, consultas virtuales por chat o videollamada, servicio personalizado desde la comodidad de tu casa, confirmación de citas para consulta en clínica. Si deseas más información, comunícate con nosotros al 3013-3596. SIM, juntos somos más fuertes. Tos, dolor de cabeza, fiebre, secreción nasal. Toma Lemovit Plus, la fórmula perfecta para el alivio efectivo de los síntomas de la gripe. Farmalad, liderazgo de calidad.